Me acompaña esta tarde el doctor Javier Vallerriestra, él es constitucionalista. Recordemos que en su momento, en el 2008, él también presentó un recurso, una acción de amparo para pedir la renuncia al cargo de congresista, que se resolvió 5 años después, cuando él ya había terminado su periodo congresal. Y tiene una interpretación respecto a esto que está ocurriendo con el caso Marco Falconi en relación a una posible postulación de la señora Nadine Heredia. Para el doctor Vallerriestra, sí se está dejando un precedente que podría dejar las puertas abiertas para que esto se concrete. Doctor Vallerriestra, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. A ver, veamos las preguntas. Vayamos. Dice, usted ha dicho que esta medida cautelar que reconoce el derecho a renunciar del congresista Falconi no pasa por encima de la Constitución. ¿Cómo así si la Constitución dice que el cargo es irrenunciable? No, porque realmente aquí el juez está haciendo una interpretación de la situación y en virtud de eso, de manera provisoria, dicta una medida cautelar. Ese no es su juicio definitivo que se verá en la sentencia. Ahora, la Constitución dice que el mandato parlamentario es irrenunciable. Así es. Pero la Constitución tiene que ser interpretada porque puede tener cláusulas inconstitucionales. En el Perú, históricamente, se ha permitido, a través de las constituciones de 1824, de 1828, 1834, 1839, 1856, 1860, 1919, 1933, la renuncia al cargo parlamentario en caso de reelección. Así que no es una novedad. Ha habido puertas abiertas para que un congresista pudiese renunciar en esas circunstancias. Ahora, hoy día, desde la Carta del 79, no existe esa cláusula. No existe. Pero ¿puede una persona renunciar o no renunciar? En mi concepto sí, y tanto es así que yo presenté mi renuncia, el Congreso no proveyó nada, me fui a la acción de amparo, el juez en primera instancia dijo sí, puede renunciar, pero que se consulte al Congreso. Como eso era una paradoja, consultar al Congreso que podía salir de eso, apelé, y al apelar, después de varias discordias, es decir, de discrepancias de diversos magistrados, se resolvió que sí tenía derecho a renunciar y que se llamase al accesitario, es decir, al que estaba detrás mío en la lista. Escuchaba a Víctor Andrés García Belaúnde señalar que el juez que le ha dado la razón, que ha reconocido este derecho a renunciar a pesar de que la Constitución establece lo contrario, es un atropello, que se ha excedido en sus funciones, que el Poder Judicial no puede interferir en lo que establece la Constitución y pasar por encima, además, del Jurado Nacional Electoral. Yo tengo un gran cariño por Víctor Andrés García Belaúnde, soy muy amigo de él, pero ahí está equivocado. Las interpretaciones que los jueces pueden hacer contra decisiones del Parlamento no son un atropello contra el Parlamento, no significa una acción de avasallamiento o de desacato, simplemente consideran que si tal actitud del Parlamento no es constitucional, hay que tomar tal medida. Tanto es así que en este caso ha sido un juez, pero en otro caso puede ser el propio Tribunal Constitucional que le declare una ley del Parlamento inconstitucional. Eso es un atropello contra el Parlamento, según la reflexión de Víctor Andrés. No, es simplemente la interpretación, la exégesis que los magistrados hacen de las situaciones. El no darle la razón al Parlamento no es insultarlo. Y yo personalmente al señor que ha presentado al su señor renuncia, Falconi, yo no lo conozco. No lo conoce. Yo he hablado por teléfono el otro día 5 minutos con él y me es indiferente si postula o no postula. Simplemente reflexiono sobre la situación. Claro. Y sostengo que si bien en la Constitución se señala que el mandato parlamentario es irrenunciable, esa cláusula tiene que ser reinterpretada, tiene que ser sometida a una serie de reglas y de juicios para ver qué quiere decir. Existe una cláusula paralela. ¿Cuál es esa cláusula paralela? No existe mandato imperativo, dice la Constitución. Entonces si no existe mandato imperativo, ¿cómo puede ser obligatorio un mandato parlamentario? Entonces, no existe mandato imperativo, es una cláusula de libertad, la otra es una cláusula de sujeción. Y además, como vuelvo a repetir, históricamente ha sido viable siempre las renuncias en el Perú. En caso de reelección pueden renunciar el presidente de la República, pueden renunciar los vicepresidentes, pueden renunciar los ministros. Claro, pero la Carta vigente no lo permite y hay una, entonces por lo que nos está explicando, hay una colisión entre la que establece que no hay mandato imperativo y la que establece la renunciabilidad. Usted ha dicho adicionalmente que esto sí sienta un precedente en el caso de una virtual
y ya negada por algunos voceros del gobierno, postulación de Nadine Heredia. Es relativo un precedente porque es una decisión de una Corte Superior. No es una resolución que venga del Tribunal Constitucional ni de la Corte Suprema de Justicia, pero es un tema que van a usar como un alegato y como para la lucha, porque a lo que yo logré ganar ya extemporáneamente, porque yo concluí mi mandato hace 3 años. Ese sí es un precedente real, que finalmente usted le dieron la razón con su acción de amparo. Pero es la decisión de una Corte Superior, insisto, y no de la Corte Suprema ni del Tribunal Constitucional, pero es una referencia. Ahora, vamos a ir a una política de hechos consumados porque esta resolución sí es apelada por el Procurador. Entre tanto, Falconi ha ido avanzando, ha matriculado su candidatura y va a ir a las elecciones que son dentro de 2 meses. Exacto. Y lo más probable es que sea electo. ¿Qué va a suceder cuando él sea elegido presidente del gobierno regional de Arequipa y su situación como diputado? ¿Qué va a prevalecer? Se lo pregunto, ¿cuál es el panorama? Porque este proceso va a seguir y si resultara efectivamente elegido... Entonces nos encontraríamos con la situación siguiente, de que en el Parlamento él tiene su escaño y él ha presentado su renuncia y el Parlamento no ha proveído. Claro. Si el Parlamento provee que se le acepta la renuncia, la situación tiene luz verde. Claro. Pero si el Parlamento sostiene que sigue siendo diputado porque el mandato es irrenunciable según el criterio de los congresistas, se produce una paradoja. Es elegido presidente del gobierno regional de Arequipa, pero al mismo tiempo sigue siendo diputado por Lima. Claro. ¿Qué cosa es lo que prevalece? Eso daría pues a un conflicto jurisdiccional muy extenso, a una polémica con tesis y con antítesis para saber cuál es el cargo que prevalece. ¿Y quién debe resolver? Porque me llama la atención que el Poder Judicial, ya me explicó usted la naturaleza de la medida cautelar, que es mucho más expeditiva para, en el momento en que ocurren las cosas, proteger las libertades. Provisionalmente. ¿No es cierto? Provisionalmente. Pero el juez resuelve cuando el poder Legislativo, el Congreso, ha dicho no se puede renunciar, el señor sigue siendo congresista. Entonces, ¿cómo esto sigue adelante? Pero el Congreso no ha dicho nada aún. El Congreso está en una actitud estática. Ya. Así que o sea, el procurador del Congreso ha dejado pasar las cosas, se le pasaron las tortugas. El procurador incluso ha hecho unas declaraciones que hoy día aparecen en El Comercio muy rotundas en contra de esta posición, pero el procurador pues tiene que hablar así porque es un abogado del Estado. Claro. Así que es solo una opinión, no es una resolución, no es un pensamiento que sea obligatorio. ¿Qué debió haber hecho el procurador del Estado apenas se enteró de la situación de que Falconi pretendía renunciar para postular? ¿En su momento pudo haber frenado el procurador que se llegara a esta resolución judicial que le da la razón a Falconi? El procurador simplemente tiene una misión en los tribunales y lo único que le quedaba ahora es apelar. Supongo que ya habrá apelado porque si no apela pues es una negligencia grave para los puntos de vista de él. Claro. Ahora, en el caso de la señora Nadine Heredia, ¿por qué su caso? Porque su caso también debería tomarse en cuenta. ¿Por qué su caso y el del señor Falconi podrían, digamos, allanar el camino para una negada postulación? Pero como está en debate, quisiéramos entender por qué podría ocurrir esto. Bueno, en el caso de Nadine Heredia nos encontramos con que la Ley Orgánica de Elecciones señala que no pueden postular a la presidencia de la República el cónyuge de quien es candidato a la presidencia, los hermanos, los parientes de cierto grado. Pero es una norma de menor rango respecto a la Constitución. Es de menor rango, pero que una norma sea de menor rango no quiere decir que deba ser desobedecida. Lo que hay que hacer es interpretarla. Y podría suceder que se dijera que esa norma no es aplicable porque en primer lugar están los derechos electorales de la persona, sus derechos cívicos, etcétera, y admitir la inscripción. Así es cuestión de interpretación tribunalicia. Ya. Enrique Bernales ayer me decía que esta norma electoral podría ser considerada y que el Congreso el llamado a declararla ley constitucional en desarrollo. Para darle rango constitucional y que no se abra precisamente el camino a que se produzca esta candidatura. La candidatura de Nadine. De Nadine Heredia, exacto. Realmente aquí nos encontramos, yo estoy persuadido que lo que quiere Nadine Heredia es ser candidata a la presidencia de la República. En estos momentos dicen no, pero termina diciéndose sí. En política ese relativismo de las promesas es una norma. Entonces, ¿qué sucede? Que si presenta su candidatura
y es tachada y la tacha es rechazada por el Jurado Nacional de Elecciones, su camino está expedito. Y el Jurado Nacional de Elecciones podría no aceptar la tacha diciendo la Constitución no lo prohíbe. Así que existe eso, el que tiene la palabra definitiva es el Jurado Nacional de Elecciones. Si el Jurado Nacional de Elecciones dice si es viable, no admito la tacha, está resuelto el tema. Pero evidentemente que quien va a tener la palabra definitiva, la palabra que liquide el tema, es el JNE. El Jurado Nacional de Elecciones. Muy bien, entonces nada está dicho. Nada está dicho, estamos en un tema de especulaciones en estos momentos. El señor Heredia, que es el diputado que se ha lanzado... El señor Falconi. Falconi, perdón. Sí. Va a resultar electo porque está sobre seguro. Las elecciones son en un corto plazo, son dentro de 2 meses. Y aquí, entre tanto, las discusiones en el jurado, en los tribunales superiores van a demorar eternamente, así que la resolución que salga judicialmente va a ser extemporánea porque él ya habrá sido elegido diputado por Arequipa. Yo calculo que va a ser elegido, yo no conozco la realidad de Arequipa ni conozco su situación, pero debe estar él muy seguro de su postulación y de su éxito, porque de lo contrario no habría presentado su renuncia al Parlamento. De acuerdo. Doctor Valle Riestra, siempre ilustrativo conversar con usted. Muchísimas gracias. Muy agradecido. Gracias. Hacemos una pausa y al regresar descubren un cargamento de 500 kilos de cocaína en un camión del candidato fujimorista a la alcaldía provincial de Barranca. Regresamos con los detalles.